Hace un par de meses os prometí traeros al Campo del Moro. Estuve aquí a principios de octubre, traeros ya en pleno mes de otoño. He venido en plena estación del otoño, he venido ya al final de la estación, ya en diciembre, porque esta es la época en la que el Campo del Moro está más bonito con diferencia. Así que nada, la contra de hoy lo vamos a hacer desde aquí, desde estos jardines tan chulos. Hicimos una la contra en, no sé, creo que fue la primera semana de octubre, acababa de entrar el otoño, se estaba muy bien aquí. Ahora no se está tan bien, pero a cambio está el parque precioso. Así que lo que voy a hacer, no sé si recordáis, vimos un poquito la última vez que pasamos por aquí. Habéis visto ya el frontal del Palacio Real, ahí lo tenéis. Ahí está, bueno, no es el frontal, es la trasera exactamente, porque el frontal es la Puerta del Príncipe, que es la que da a la Plaza Oriente, y a la derecha está la Puerta del Rey y el Patio de la Armería. Bueno, pues este es un jardín histórico precioso, y como veis, ahora en otoño, ya a finales de otoño, tenía que haber venido hace unos días. Ahora hará un par de semanas para mostraros cómo caían todas las hojas. Quedan ya poquitas, quedan ya pocos árboles con hojas, eso sí, los que están bien bonitos. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscarnos un banquito. Acabo de ver uno allí, pero creo que lo mejor será internarnos por estos caminitos que tiene este parque, que es uno de los parques más elegantes de toda la ciudad. Podéis apreciar aquí la alfombra de hojas que se forma ahora con el otoño. Quedan algunos árboles, los poquitos que mantienen las hojas, que son de hoja caduca, porque algunos son de hoja perenne, y que las tienen ahora mismo de un amarillo intenso. Bueno, pues lo dicho, vamos a buscar ese banquito y ya desde ahí, con tranquilidad, os cuento lo que os tengo que contar, que lo de hoy, la verdad, no es muy agradable, porque os voy a hablar de Pedro Sánchez, que no es un motivo de gusto ni muchísimo menos. Así que nada, queridos, vamos a meternos por ahí, pero es que todo lo que veo está tan chulo que me da cosa hasta apagar la cámara. Bien, una última visual del otoño en el Campo del Moro, y ya nos buscamos ese banco, que aquí abundan, y hoy, como lleva una semana lloviendo sin parar, ahí veo uno, vamos a meternos, me voy a aventurar por este camino. Aquí la ventaja en estos parques madrileños es que no hay animales. Bueno, a lo mejor uno se puede encontrar una ardilla y ni siquiera eso. Lo más que te puedes encontrar, pues qué sé yo, es en alguna lombriz o algo así. Mirad qué banquitos tenemos ahí, al lado de ese león. Ahí los podéis ver, y hay uno pegado incluso debajo de este pino, que lo adosaron. Bien, pues desde ese banco exacto, voy a hacer la contra de hoy. Lugar privilegiado, como podéis apreciar, el lugar en el que voy a hacer hoy este programa. Nos dice luego me dicen que por qué no salgo al campo, para qué quiero salir al campo si tengo esto aquí, que además está cuidado y sin peligros, y tengo la civilización además muy cerquita, lo cual si me pasa algo, qué sé yo, no lo sé, algo que te puede pasar, cosas que suceden, pues tengo ahí fuera, pues eso, hay restaurantes, cafés, ambulancias, hoteles, en fin, lo que viene siendo la vida civilizada, y en cambio aquí estoy en plena naturaleza, como podéis ver. Bueno, ¿de qué os iba a hablar? Os voy a hablar de Sánchez, porque parece que ha pisado el acelerador para permanecer en el gobierno el año que le queda, más lo que venga después. Se está poniendo ya los primeros ladrillitos para que dentro de un año se presentan las elecciones, algo menos de un año. Debería celebrarlas como muy tarde en el mes de noviembre, aunque sí es cierto que la ley le permite alargarlas un poquito más, pero solo un poquito. Bien, pues queda un año para estas elecciones y va moviendo fichas, va colocando las fichas adecuadas, las piezas adecuadas, por hacer un símil con el ajedrez, para facilitar su reelección en las elecciones de dentro de un año. Acaba de acometer 2 modificaciones, nada, esto pasó ayer, para sorpresa de todo el mundo. Antes, cuando un gobernante hacía algo en agosto, se decía que lo había hecho con agostidad y alevosía. Bueno, el mes de diciembre es un mes medio vacacional, porque ya la semana próxima entramos en la temporada navideña de lleno. Diréis, bueno, pues yo no hago más que ver árboles de Navidad y Papá Noeles y demás, cierto, pero la Navidad propiamente dicha empieza la semana próxima. Y antes de eso, en España tenemos dos
2 fechas a principios de mes, el 6, que es el Día de la Constitución, y luego el 8, que es el de la Inmaculada. Total, que se trabaja poco, en una palabra. Esta semana misma ha sido una semana un poco de locura, las oficinas y los comercios y tal. Así que he aprovechado este puente, este doble puente, porque más este año caía el 6 en martes y la Inmaculada en jueves, de tal manera que muchos han aprovechado y se han tomado no un puente sino un acueducto. Otros han pillado el primero, el segundo, en fin, que ha sido una semana de poco trabajo y poca productividad, y la gente además está pues como debe de ser, ¿no? A sus cosas, a sus afanes personales, a preparar las navidades, a celebrar, a salir de cenas y cosas así. Bien, pues he aprovechado precisamente este momento para poner en marcha 2 modificaciones legales que, por un lado, le permitirán controlar el Tribunal Constitucional y, por otro, le garantizarán el apoyo por lo menos hasta el año próximo y muy seguramente después, cuando los necesite para una nueva investidura, de los independentistas. En principio de los independentistas catalanes, pero estos suelen ir siempre consorciados con los vascos, así que especialmente con los de Bildu, así que compra a 2 por el precio de 1. Bien, el gobierno ha estado negociando en secreto en las últimas semanas una reforma del Código Penal. Todo esto supongo que lo sabréis. La audiencia de la Contra es la mejor informada de España, ya lo tenéis, eso lo tenéis clarísimo, así que no me bajo al detalle. Pero ya sabéis que ha estado negociando, por supuesto, sin informar a nadie y de la manera más secreta del mundo, para rebajar el delito de malversación. Malversación es cuando un político dirige dinero público, dinero del contribuyente, a fines que no son legales o para los que no está autorizado. Puede ser a su bolsillo, puede ser a su partido, o puede ser, qué sé yo, dárselo a un mendigo por la calle. Está malversando. Oye, pero la intención era buena, era darle dinero al mendigo, ya, pero es que esto no se hace así, ¿no? Pues el dinero no es tuyo. Para gastarlo tienes que hacerlo a través de unos procedimientos muy bien delimitados y muy bien tasados. Bien, esto a muchos les ha llamado la atención, porque ahora malversación es corrupción, en esencia. Lo gastemos para lo que lo gastemos, es corrupción. Muchos les ha llamado la atención porque Sánchez llegó al poder hace 4 años, y esto es una ironía un tanto curiosa, llegó al poder cabalgando o abrigándose, envolviéndose en la bandera anticorrupción. Lo hizo en el año 2018, a finales de mayo, en una moción de censura, de una moción de censura, a raíz de la sentencia del caso Gürtel. Un caso de corrupción, un caso en esencia de malversación. Así que llama la atención que 4 años y medio después esté precisamente rebajando las penas para ese delito. La reforma en cuestión lo que propone es incluye un nuevo artículo, que sería el 432 bis, si mal no recuerdo, que reduce tanto las penas de cárcel como las de inhabilitación para todos aquellos cargos públicos, políticos en definitiva, que hayan sido condenados por malversar fondos públicos, pero que no se lo metieron en el bolsillo, es decir, que no incurrieron en enriquecimiento personal. Es decir, que si se lo das al mendigo, pues no va a ser tan grave como si te lo has gastado en un Maserati, en una palabra. Entonces, esto es una cosa que se endureció, la legislación contra la corrupción, año 2015, lo hizo en tiempos de Rajoy, claro, pues porque todo el mundo en aquella época hablaba de corrupción, andaba todo quisqui preocupado, y se endurecieron las penas de corrupción, algo que todos aplaudieron en aquel momento, diciendo sí, todo lo que sea castigar la corrupción, bienvenido sea, porque así la desincentivará. Bien, pues ahora podríamos decir que la está incentivando de nuevo. Luego cierra además la puerta a que se pueda perseguir, al menos penalmente, a la malversación de fondos públicos si se reintegran. Esto me ha parecido, ya me ha roto la cabeza. Si se reintegran las cuantías distraídas, ya sean 1.000 euros o 10 millones de euros, en un plazo de 10 días. Vamos, que si he malversado y se lo he dado a un amigo y el amigo es capaz de devolvérmelo, a pesar de que he cometido un delito y que está mal lo que he hecho, si el amigo me devuelve el dinero rápido y yo lo reintegro en las arcas públicas, entonces no se me puede perseguir. Se he hecho algo mal, pero en fin, ya veréis el riesgo moral que implica una legislación como esta. De bueno, nosotros lo malversamos y luego, en el caso de que nos pillen, si lo devolvemos rápido, ni siquiera tendremos que responder por ello. Pero lo más sangrante de esta reforma del Código Penal es que se parapeta. Esto es un detalle que ha pasado desapercibido por lo menos en redes sociales y en la mayor parte de periódicos, y sobre todo en las tertulias de la televisión. No sé cómo decirlo, se ha paseado por los platos, pero
ocultándoselo un poco a la gente, no sé si por desconocimiento o, bueno, porque lo sabían pero no querían decirlo, les parecía complejo. Lo más sangrante de esto es que la reforma en sí se parapeta en una iniciativa legislativa del Congreso, pese a ser un compromiso político del gobierno, es decir, parte de, en este caso, del PSOE y de Podemos, como una iniciativa. ¿Por qué diréis? Bueno, es obvio que va a partir del PSOE y de Podemos. Bien, lo ha hecho así porque ha tenido que ir a sus propios órganos parlamentarios, a través de su propio grupo, el socialista y el de Podemos, para evitar tener que pedir que se pronuncie el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, una trampa para solucionar, o para, mejor dicho, para apuntalar otra trampa, como podéis ver. Bien, ¿esto qué consecuencias tendrá? Bueno, pues la primera es abaratar la corrupción. No, la primera y clara, la corrupción de cualquiera, ya sea del PP, del PPO, del PEPA, de todos los partidos políticos, del PSOE, del PPOE, de Bildu, de Podemos, de Convergencia, bueno, Convergencia ya no, Junts per Catalunya, de quien sea, hasta de partidillos independientes minúsculos de una ciudad. Bueno, pues esos también, si malversan y lo devuelven, no les pasará nada. Y si malversan pero se lo han dado a un mendigo, y quien dice un mendigo es, no lo sé, pedir, por ejemplo, la secesión del municipio de la región o de lo que sea, pues tampoco, porque lo han hecho por una cuestión, no se lo han metido en el bolsillo, se lo han gastado en pagar periodistas, en organizar manifestaciones y demás, y eso no es malversación, lo han hecho por una buena causa, ¿no? Los de Esquerra incluso querían decirlo, si es que si lo han puesto en el programa electoral, entonces no es malversación, porque quieren incluso meter eso, que si está ya en el programa electoral y te lo gastas todo en eso, ya directamente no se puede ni siquiera considerar malversación, ya no tendría ni siquiera que ser juzgado, ¿no? Bien, eso sería lo primero. Lo segundo es que permitirá a Oriol Junqueras, que es diputado, bueno, fue, mejor dicho, diputado y vicepresidente de la Generalidad, y que estuvo en la cárcel, fue de hecho indultado por el propio Pedro Sánchez, porque esto viene ya de atrás, claro. Le permitirá, pero sigue inhabilitado, le permitirá presentarse en las elecciones del año próximo y recuperar su escaño, aunque sea solo un escaño en las Cortes, vamos, volver de nuevo a la rueda, cosa de la que había salido con todo merecimiento por lo que hizo, por la manera en la que pisoteó las leyes en el año 2017. Claro, todo esto viene después de los famosos indultos que ya nos amargaron en el pasado, bueno, amargaron en sí mismo a la justicia, porque no estaban ni mucho menos justificados dar el indulto a alguien que dice que va a volver a cometer el delito, y después de reformar el delito de sedición. Este os lo contaba, estábamos a la del Tribunal Supremo hace cosa de mes y pico. Con la peregrina excusa, la pusieron, os lo conté con más detalle en aquel a la contra, de homologar las penas con el resto de Europa. Lo cual, como ya os expliqué en aquel a la contra, con mucho más detenimiento, es mentira. Mentira absoluta, total, sin más. ¿Y todo para qué? Podríamos pensar, bueno, ¿y para qué hace todas estas cosas este hombre? No sé, está claro que nuestro sistema político no le gusta mucho, lo que viene conociéndose como el régimen del 78. Quiere otra cosa, a pesar de que luego llegue el otro día, que fue el aniversario de la Constitución y la llenó de elogios, ¿no? Parecía estos maltratadores que se dedican a elogiar a su mujer y luego le dan unas palizas de muerte, pues una vez en casa, ¿no? Pues una cosa parecida es la relación que tiene Pedro Sánchez con la Constitución. Bien, pues todo esto es simplemente para poder pasar un año tranquilo, porque le han pasado los presupuestos, se los han aprobado ahora gracias a los votos de los independentistas, y un año tranquilo más en el gobierno, bueno, relativamente tranquilo, porque está ya en modo de campaña electoral, de turbo campaña electoral, estamos teniendo ya, y falta un año, gasto desmadrados, creo que se ha gastado 200 millones de euros solo en publicidad institucional hasta ahora. Un auténtico disparate. Y los que vendrán, de todo el dinero nuestro, porque el dinero no le pertenece, es nuestro, que emplee para mantenerse él y los suyos en la Moncloa y en el poder, poco va a ser. Es decir, van a gastar todo lo que puedan y un poquito más. Bien, aparte de eso, pues claro, necesita apoyos, necesita estar tranquilo. Y sobre todo dentro de un año, cuando sean las elecciones, unas elecciones que seguramente pierda,
pero cabe la posibilidad de que pueda gobernar quedando el segundo. Diréis, no será capaz. No, por supuesto que será capaz, vamos, y será capaz también de celebrar un referéndum si se lo piden, a pesar de que durante la campaña electoral dirá lo contrario, dirá, no, por favor, hasta ahí podíamos llegar, eso es una línea roja, jamás pasaré por ahí. En fin, ya sabéis que este tipo miente por puro gusto, y después a la vuelta de, qué sé yo, un año, pues estará con el bueno, aquí tal, entonces aparecerá El País y el diario.es y todos estos explicando que es muy constitucional, porque además el Constitucional ya ha dicho que no hay ningún problema si es un referéndum consultivo y patatín y patatán. En fin, que los va a necesitar. Si queda segundo el año próximo, no digamos ya si queda primero, y ve la posibilidad de gobernar, va a necesitar a esta gente, porque Pedro Sánchez no va a sacar 176 escaños, que es la mayoría absoluta, ni siquiera 150, ni 130. Si consigue lo mismo que tiene ahora mismo, 120, ya se puede dar con un canto en los dientes. Así que va a necesitar a esta gente, y es lo más probable, vamos, y necesita, pues esos votos que va adelantando pagos. Este es uno de ellos. Bien, junto a eso, junto al despropósito este, el desafuero este que está haciendo con lo de la malversación, ha reformado, de hecho, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Para qué? Pues para que el Consejo General del Poder Judicial, ya sabéis, el gobierno de los jueces, pueda nombrar con mayoría simple a los 2 magistrados que corresponden al gobierno. Antes necesitaba una mayoría de 3/5 en el Consejo, era una precaución para que hubiese una mayoría lo suficientemente sólida para el nombramiento, vamos, de estos miembros. Otra enmienda modifica la ley del Tribunal Constitucional y elimina en este caso, esta enmienda elimina la necesidad de que el órgano de garantías dé el visto bueno a los nuevos magistrados. Esta es otra fantástica. Así que vamos a ver cómo un tipo llamado Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia de este gobierno, y una señora o señorita llamada Laura Díez, que hasta hace unos meses trabajaba en Moncloa como cargo de confianza, como alto cargo, o quizá como alta carga, podríamos decirlo. No, está bien dicho, ¿no? Hay que ser inclusivo. Como alta carga para nuestros bolsillos, os lo aseguro, los dos, tanto Campo como la otra. Bueno, pues para que estos entren en el Tribunal Constitucional, vamos, gente más casera, juristas de reconocido prestigio, sin duda, pero que no se caracterizan precisamente por su independencia. Vamos, 2 tíos de partido, bueno, un tío y una tía de partido, ¿no? Justo lo contrario de lo que necesita el Constitucional. Podríais decirme, bueno, pero eso lo hacen todos los partidos, sí, sin duda, pero caray, no de forma tan descarada y teniendo que retorcer la ley para conseguirlo. En fin, como podéis ver, este tipo carece por completo de límites, no los tiene. Miente de manera sistemática, por puro gusto, por puro deporte, como os decía antes, carece también por completo de principios. Es algo que unos sabían, otros sospechaban, otros no querían creer hace 4 años, y que está dispuesto a lo que sea, y digo bien, a lo que sea, con tal de mantenerse en el poder, de seguir en el poder en lo que le queda de esta legislatura y empalmar otra que, si esta nos ha dado estas emociones fuertes, pues imaginad la siguiente, ¿no? En estos momentos, Pedro Sánchez es, no sé cómo decirlo, es la mayor amenaza que ha tenido la democracia española en el último medio siglo, desde 1977, desde que se convocaron las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Lleva 4 años gobernando, 4 años y medio, pero gobernando por decreto. Esto os lo comentaba, creo que fue en una la contra, no, os lo comenté en un directo, en una contra en directo, para que veáis que los que no veis la contra en directo o no seguís su canal de YouTube, os estáis perdiendo mucho, porque grandes temas, sobre todo nacionales, los suelo pasar por ahí. Bueno, pues en aquel entonces creo que habían sido 120 decretos. Bien, ahora lleva 132 decretos. Es el presidente de gobierno que más decretos ha dictado, vamos, tanto de forma relativa como de forma absoluta. En ese momento era solo de forma relativa, porque absoluta, pues claro, hay presidentes de gobierno que tuvieron mandatos más largos. Por ejemplo, González, que gobernó durante 13 años, y Aznar, que gobernó durante 8, dictaron menos decretos. No os digo más. No, pero es que claro, no tenía mayoría absoluta, sí, pero Zapatero tampoco tuvo mayoría absoluta nunca y no tuvo que recurrir tanto a la figura del decreto. 132. Es que Felipe González hizo 128 en 13 años, entre los años 80 y 90. Y este hombre 132 en 4 años y medio. Es decir, que si hacemos lo dividimos,
y sacamos el promedio de decretos al día, lo que nos encontramos es que ha firmado un decreto cada 12 días. Cada 12 días. Es un auténtico disparate. La Constitución prevé los decretos en caso de necesidad urgente, es decir, en caso de que no quede otra. Bueno, es algo que urge muchísimo, no podemos pasar en este momento por el Parlamento, ya lo validaremos, pero vamos por ahí. Bueno, pues se conoce que Sánchez ha tenido, desde que llegó al poder, 132 necesidades urgentes. Realmente solo ha tenido una, que es seguir en la poltrona, y ha dictado 132 decretos, como podría haber dictado 232, los que le han hecho falta. Es también... aparte de esto, es el principal enemigo de la Constitución. No es ya el principal enemigo de la democracia, tal y como la entendemos desde el 77. Es que es el principal enemigo de la Constitución y de nuevo hay que bajarse a los hechos. No estoy opinando en el aire, estoy dando opiniones fundamentadas en hechos. Tiene a estas alturas este hombre, insisto, 4 años y medio, 3 sentencias en contra del Tribunal Constitucional. 2 de ellas por los estados de alarma. Caray, y aparte llegó a decir incluso que volvería de nuevo a pisotear la Constitución sin ningún problema. Bueno, en una de ellas llegó a hacer algo inaudito que se denunció en aquel momento, que era cerrar el Congreso de los Diputados. Algo completamente inaudito, en ningún lugar se cerró. Otra cosa es que dejes una diputación pequeña o que se reúna que tengas al presidente allí y a los portavoces y los diputados puedan votar desde su casa a través de videoconferencia. Pero, caray, cerrar el Congreso de los Diputados estuvo cerrado, es fascinante. Tanto en los estados de alarma como en los de sitio y de excepción, la Constitución prohíbe expresamente cerrar el Congreso. Pues nada, él lo dijo, él lo hizo, porque sí. Llevaba gobernando pues esto fue en marzo de 2020, él había tomado posesión, la investidura había sido solo 2 meses antes. Vamos, que no es por una cosa de ahora que le está persiguiendo la oposición, que es muy malvada, no, es que vino con esta idea autoritaria desde el principio. Pues en fin, queridos, esto es lo que hay. Es una lástima que queréis que os diga, pero bueno, lo de Pedro Sánchez, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de qué madera estaba hecho. Es algo que, digamos que el tiempo se ha empeñado en dar la razón a los más pesimistas y no a los optimistas. Yo nunca fui optimista con Pedro Sánchez, me pareció un chisgravís desde el primer momento, pero un chisgravís un tanto peligroso. Vamos, que os vengo diciendo que este hombre está dispuesto a cualquier cosa con tal de estar en el poder desde hace ya bastante tiempo. Pero claro, nunca supuse que iba a llegar a estos niveles, aunque debería haberlo hecho. Porque todo lo que suponga para Pedro Sánchez una amenaza, por pequeña que sea, a su posición de poder, pues la va a dar, la va a eliminar en el acto y va a cometer todo tipo de desafueros. En fin, queridos, pues aquí terminamos. Por cierto, que sepáis que este parque tan bonito, lo podéis ver ahí, tiene una segadora robótica. Sí, estos de Patrimonio Nacional no se andan con chiquitas, aquí lo tenéis. Una segadora robótica, Husqvarna. Ahí veis, estas, pues yo no sé, supongo que los jardineros la pondrán a partir en ciertas horas y les cortará el césped la mar de bien. Bien, pues vamos a dar un último vistazo al Palacio Real. Desde aquí estamos un poquito más arriba y lo podréis ver mejor. Vamos a ver, ahí se abre, ahí arriba lo tenemos. Desde aquí se verá mejor que desde abajo. Bien, ahí tenéis otra segadora Husqvarna de esas. Esto es para segar el centro. Es una pena ahora lo de estas parterres, porque claro, si ponen flores se les mueren, pero en primavera está lleno de flores. Bien, pues ahí tenéis el Palacio Real un poco más cerquita. Bien, queridos, pues con esto, con el Palacio Real de fondo, terminamos ya el a la contra de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que no os haya disgustado mucho el mensaje, pero yo os cuento lo que pasa, no lo que me gustaría que pase. Bien, pues con esta me despido de vosotros. Hasta el próximo a la contra.